Hablemos ahora sobre lo que son las externalidades y los bienes públicos. Anteriormente nos habíamos referido a que los mercados bajo ciertas condiciones producen resultados que son eficientes y que maximizan el bienestar. Ahora bien, las condiciones bajo las cuales se producen estos resultados están dadas bajo los supuestos de que los individuos se comportan de forma racional, los mercados son competitivos, entre una que otra condición que también mencionamos. Esas son quizás las dos más relevantes. Sin embargo, estas condiciones, las condiciones que hacen un mercado que produzcan estos resultados eficientes pueden fallar. Y de ahí que hablemos, ¿no?, de la existencia de lo que son externalidades. Son formas en las que se presentan estos fallos del mercado. Vamos a hablar un poco de ellas, por la relevancia que tienen, sobre todo también en el ámbito público. Las externalidades, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué es una externalidad? Bueno, cuando personas se dedican, y hablo de agentes económicos, personas, consumidores, individuos, empresas, se dedican a una actividad económica y transan dentro de un mercado, se espera que estos beneficios entran en transacción porque ellos tienen un beneficio del mismo. Ahora bien, es posible que dentro de este proceso de transacción hayan terceros individuos que resulten perjudicados o beneficiados. Por ejemplo, miren la figura acá, donde están estos peces. Le dice, bueno, the good news is they are not fishing us anymore. O sea, bueno, parece que hay un resultado positivo de todo esto, de esa externalidad de que ellos estén, de que se esté contaminando, ¿no?, el mar. Una externalidad no es más que cuando existen terceros que son beneficiados o perjudicados de las transacciones que realizan individuos dentro de los mercados. Las externalidades pueden ser negativas si el tercero es perjudicado y positivas si el tercero es beneficiado. ¿Qué ocurre? Que cuando hay externalidades, los mercados no llegan a ese equilibrio que habíamos beneficiado y por tanto los resultados no son óptimos o no maximizan el bienestar. ¿Cómo surgen las externalidades? Bueno, las externalidades no producen... lo primero es entender, ¿no?, lo que es el resultado eficiente y luego cómo nos alejamos de esta eficiencia. Hablamos de resultado eficiente. Primero, esto supone que los individuos son racionales, es decir, los individuos, ellos están en el mercado, enfrentan una serie de opciones, ellos pueden elegir, tienen habilidad y capacidad para elegir entre estas opciones. Estos sistemas de elecciones, ¿no?, tienen cierta coherencia la forma en que eligen entre sus elecciones. También en los mercados existe lo que es competencia, hay muchos oferentes o demandantes, hay muchos bienes que se producen que pueden ser sustitutos de los bienes, ¿no? Existe información perfecta, es decir, los consumidores tienen información sobre todos los bienes y los precios y los bienes sustitutos que existen, por lo tanto nunca serían engañados, esto presupone, ¿no? Igualmente los productores tienen información sobre los métodos de producción y los costos de producción, por lo cual ningún otro productor podría producir más o vender más barato que ellos, porque ellos sabrían o podrían copiar la forma o método en que producen. Y no hay intervenciones, dentro del gobierno como precios máximos, mínimos, salarios mínimos, etcétera, que impiden que se determine un precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Estas son las condiciones que definirían o producirían un mercado perfecto. Ahora bien, ¿significa esto que nosotros los economistas entendemos que los mercados, todos los mercados que analizamos son perfectos? No. Significa que esto es la función, en términos económicos, si queremos hablar de eficiencia y de maximización de beneficio social, estas son las condiciones en que entendemos se pueden dar. Ahora bien, estas condiciones en la realidad no se dan o no siempre se dan. Es importante saber, entonces, o estudiar, de ahí que venga que es importante estudiar por qué no se pueden estar dando estas condiciones y de qué forma podemos modificar o empujar los mercados para que se den estas condiciones. ¿De qué forma no se dan o no pueden surgir estas condiciones? Bueno, ahí es cuando hablamos de fallos del mercado.
pueden existir problemas de internalización de los costos y beneficios. Es decir, una persona produce, pero no está asumiendo todos los costos de producir. Piensa en el caso de por ejemplo, fíjense en esta figura de contaminación en la ciudad de Nueva Delhi, en India. Hay industrias que están produciendo y producen contaminantes. Sin embargo, es posible que el daño que causan a las personas, al medio ambiente, estas industrias no lo estén asumiendo dentro de sus costos. Como no lo asumen dentro de sus costos, ellas sobreproducen o producen una cantidad mayor de la que producirían si asumen estos costos dentro de su proceso productivo, es decir, el costo de contaminar y el daño que hacen al resto de individuos en la sociedad. Puede existir en los mercados carencia o asimetría de información. Puede darse el caso que no todos los productores o consumidores tienen información sobre los productos, la calidad de los mismos. Piensen ustedes en un mercado de vehículos usados, donde una persona va a comprar, adquirir un vehículo usado. Obviamente quien vende es posible que tenga mucho más información sobre ese vehículo que es usado, ¿no? Y quien compra no tiene una información perfecta. Esto puede hacer que el precio que se esté determinando no sea realmente óptimo. El vendedor puede pretender que el vehículo tiene una calidad superior a la que realmente dice que tiene. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a explotar al consumidor exigiendo un precio de más de lo que sería el precio real si ambos tuviesen la misma información o la información fuese perfecta sobre ese vehículo que está transando. Entonces, la falta de información puede producir externalidades, la falta o la inexistencia de derechos de propiedad. Por ejemplo, anteriormente teníamos un slide donde presentábamos unos peces en el mar y el mar todo contaminado. Porque hay ese exceso de contaminación, bueno, en parte no hay un derecho sobre propiedad, sobre el mar, sobre ese océano. Es posible, si tuviese un derecho de propiedad, las personas no tirarían basura ahí, o quien tire basura ahí tendría que tal vez asumir el costo pagando a quien tiene propiedad sobre esto. Uno lo puede pensar, esto que ocurre en los ríos, por ejemplo, en los bosques, ¿no? En la tala de las montañas para producir piedras o extraer recursos para la construcción o minerales de explotación. ¿Cómo vemos los efectos de las externalidades? Bueno, podemos analizar el equilibrio del mercado. Si partimos del equilibrio del mercado, donde digamos tenemos una curva de demanda del mercado, una curva de oferta, y tenemos un precio y cantidad de equilibrio. Por ejemplo, en el caso de que el costo social se esté produciendo un bien, digamos que se produce un bien que contamina un río. La curva de oferta, como habíamos dicho anteriormente, cuando calculábamos los excedentes, representan los costos que enfrentan los productores. Costo máximo que enfrentan los productores, ¿no? al colocar su bien dentro del mercado. Por ejemplo, un productor que esté tirando sus contaminantes al río y ese río esté haciendo daños a una población que utiliza el río para la recreación, para pescar, etc., no está asumiendo dentro de sus costos el daño que causa esa población. Si asumiera ese costo, ¿qué ocurriría? La curva de oferta se retrae, sube, porque esta curva de oferta no representa costos. Y la cantidad producida baja, ¿no? O se reduce, en este caso la cantidad, se produce menos que la cantidad de mercado. Y el precio de producción también se eleva, ¿no? El precio se eleva hasta este punto. Acá tenemos un precio que el cual sería el óptimo y una cantidad óptima, ¿no? El precio. Entonces, si se asumieran los costos, tal vez el precio del producto fuera mayor o se produjera menos cantidad del mismo. El mismo caso, por ejemplo, podemos pensar una externalidad positiva. Un tipo de externalidad positiva es la educación. Digamos que aquí tenemos la curva, la oferta de servicios educativos, tenemos la oferta privada, que representa el costo privado de servicios educativos. Aquí tenemos la demanda del sector privado de educación y aquí tenemos la cantidad de educación que se ofrece entre el mercado, que puede ser quizás en términos de aulas, niños que están en la escuela, etc. Digamos que existe
un valor para social o para la sociedad de que no queden niños fuera del sistema educativo. Digamos que este precio determinado por el mercado, no todos los niños van a la escuela. Hay una cantidad, recuerden, que habíamos marcado cuando hablamos de los excedentes, que no pueden cubrirse porque no alcanzan este precio de mercado. ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, el Estado pudiese, por ejemplo, subsidiar la demanda, porque entiende que hay un beneficio social de proveer educación. Subsidia la demanda, es un empuje de la demanda, de la curva de demanda, ¿no? Puede aumentar la demanda de educación aplicando un subsidio. Está aplicando un subsidio. Al aplicar un subsidio a la demanda, por ejemplo, eleva el precio. Puede elevar el precio, ya que se demanda el recurso, ¿no? Es un efecto de lo que tiene. Piensen ustedes que, por ejemplo, que el gobierno comienza un programa de crédito subsidiado para que jóvenes vayan a la universidad. Y bueno, este crédito subsidiado aumenta la demanda por servicios educativos para más jóvenes en la sociedad, pero a la vez empuja tanto más, ¿no?, lo que son los costos de producción y bueno, y elevan también los precios. En este caso porque hay más personas, ¿no? Hay más personas dentro del sistema, ¿no?, del sistema educativo. Bien, las externalidades, dice Gregory Mankiw, las externalidades negativas llevan a los mercados a producir una cantidad mayor de la que es socialmente deseable. Las externalidades positivas llevan a los mercados, como es el caso de la educación, a producir una cantidad menor a la que es socialmente deseable. ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, Mankiw dice, para solucionar este problema, el gobierno puede internalizar la externalidad, estableciendo un impuesto sobre los bienes que tienen externalidad negativa y subsidiando los bienes que producen externalidad positiva. Bien, suena muy bien. Ahora bien, ¿qué problemas tiene este planteamiento? Y en realidad esto es lo que se hace para solucionar las externalidades. Los gobiernos vemos que establecen subsidios, por ejemplo, o también establecen impuestos. Hablamos de los impuestos, por ejemplo, impuesto a la emisión de CO2. Hay un impuesto a la emisión que se establece hoy día a la importación de combustible, de vehículos de combustibles. Y así sucesivamente. El tema es cómo determinamos cuál es el nivel óptimo para la sociedad, cuál debería ser la cantidad óptima que debería demandar la sociedad, o hasta qué punto elevamos los costos de la sociedad de producción. Entendemos que hay una curva de costo social de producir un bien. Ahora bien, esa curva de costo no necesariamente tiene que ser, aunque entendemos que él existe, no necesariamente debemos asumir que es observable y que es observable para el gobierno. Para que sea observable para el gobierno tendría que tener conocimiento exacto de todos los costos de las empresas que se dedican a producir, y no solo de los costos contables, que los costos contables incluso pueden ser hasta amañados, pero asumiendo que no lo sean, los costos contables, no solo de los costos contables, sino también de los costos no contables o no visibles como los costos de oportunidad, que esa parte no es tan fácil ahí determinar, ni aparece en los estados financieros de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es difícil establecer el nivel óptimo, por ejemplo, si el gobierno intentara establecer un impuesto para elevar los costos de una actividad y desincentivarla, puede darse el caso que establezca un impuesto mucho mayor a lo socialmente deseable y la producción de ese bien caiga mucho más de lo que realmente sería eficiente. De la misma manera, al momento de establecer un subsidio, pudiese establecer un subsidio mucho mayor que lo deseable y una mayor que la que sería socialmente óptimo, comenzaría a demandar servicios educativos, tal vez personas que ni siquiera, imagínense un crédito para todo el mundo y estudiar, sin mirar hacia nada. Tal vez ese tipo de crédito, ¿no?, un crédito sin intereses para personas estudiantes. Ese crédito pudiese ser tomado para personas que tal vez quisieran estudiar, por aprender algo, no porque sean personas que quizás le apasiona, le gusta, como un hobby. Personas que tal vez tienen el hobby de aprender.
y le gustaría aprender y hacer una licenciatura, una especialidad en matemáticas por hobby, satisfacción personal. Uno debe de preguntarse, ¿debe del gobierno que tiene recursos limitados y hay tantas personas con necesidades satisfacer necesidades que son para gusto personal? Por ejemplo, alguien que decida hacer una licenciatura, una maestría adicional a la que ya tiene, tal vez, ¿no? Una persona que no está contemplando simplemente que lo quiere hacer por cualquier otra razón más que por entrar al mercado laboral y mantener una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Las razones tradicionales que uno pensaría. Entonces, bien, ¿qué pasa si el impuesto subsidio reduce o aumenta la producción más allá de lo deseable? ¿No? Cómo los aumentos o reducciones de los precios afectan al resto de agentes del mercado. No solamente se afectan a unos agentes en un mercado determinado. Recuerden que las decisiones que tomamos en un mercado tienen ramificaciones en otros mercados. ¿Qué sucede si establecemos un impuesto sumamente elevado y no solamente afectamos la industria que produce el contaminante, sino que afectamos industrias aledañas que no necesariamente están operando de forma ineficiente? Entonces, todas estas cuestiones surgen dentro de estos planteamientos. Hay algunas políticas, que eso no quiere decir que no se empleen políticas para solucionarlo, hay que estar consciente de estos problemas. Es simple y sencillamente que pueden producirse las políticas, ¿no? Algunas políticas que se hacen es que se establecen máximos de contaminantes o cantidades limitantes de contaminantes, las cuales se pueden transar, comprar y vender entre empresas para una forma de incentivar crear un mercado de contaminantes, ¿no? Donde la empresa que, por ejemplo, haya cumplido su cuota de contaminación y desee contaminar más porque entienda que hay una producción adicional que puede aportar a la economía y consumidores, ¿qué haría esa empresa? Bueno, compraría permisos adicionales de contaminación. De esa forma asume el costo, el cual traspasa también a sus consumidores. Y bueno, y los recursos adicionales, si son bien empleados, pudiesen tratar de emplearse en resarcir esos daños de contaminar. No, así podemos hablar del establecimiento de impuestos o subsidios para subsanar estos problemas que se producen cuando hay externalidades, ¿no? Que son soluciones que se utilizan mucho hoy en día, ¿no? El tema de que existan permisos que sean negociables, por ejemplo, ¿no? Se establecen límites de producción a la contaminación. Los participantes les permite negociar entre ellos y el mercado hará que los permisos sean adquiridos por aquellas empresas que más los valoran o que sean más eficientes y puedan cubrir los costos de producir. También existen soluciones privadas a las externalidades, no solamente tienen que emanar o surgir del gobierno. El gobierno es una institución relativamente joven, creada, muy joven. ¿Cómo son? Bueno, pues existen códigos morales. A los niños desde pequeños se les enseña, bueno, arrojar la basura en la calle está mal visto y las personas pueden sentir vergüenza por realizar eso. También se crean instituciones sin fines de lucro para canalizar, mover recursos de un lado a otro de la sociedad, ¿no? Y de manera espontánea entre entes privados se tratan de buscar soluciones. Por ejemplo, uno puede ver ¿qué es una externalidad? Bueno, una externalidad positiva a veces un vecino que barre su frente, sale a barrer y de repente barre un poco hasta el frente del vecino que tiene al lado, ¿no? Entonces está creando una externalidad positiva y no necesariamente significa que esa externalidad positiva, que es un beneficio, que desde el punto de vista económico diríamos, esta persona como creó un beneficio, debería de compensar quien está barriendo, no necesariamente tiene que surgir, esa persona tiene una satisfacción tal vez por realizar esa misma actividad que hace de barrer frente de su casa y la casa de los vecinos, etcétera, ¿no? No podemos negar que esa persona también no sienta que se beneficia de eso y que por eso lo haga. Entonces, bien, eso es en cuanto a la parte de externalidades. Bueno, algo muy importante que no se podía quedar, que es el teorema de Coase. ¿Cómo se podrían resolver los problemas de externalidades? Por lo general, estos problemas surgen cuando hay fallos de mercado donde no hay derechos de propiedad. El caso más típico comúnmente pensado es el río. El río no tiene dueño, la empresa arroja contaminante.
Digamos en una calle, por ejemplo, una calle está a oscuras, entonces de repente un vecino pone una luz, ¿no? Entonces a ese vecino tal vez se le hace difícil cobrarle a todos los vecinos que se beneficien de esa luz, aunque otros vecinos se estén beneficiando de esa luz que ilumina la calle, quizás nos reporten que se benefician y no le paguen nada a ese vecino, ¿no? Entonces, el teorema de Coase, en esencia, ¿no? Básicamente te dice muchos problemas relacionados a las externalidades surgen por la falta de derecho de propiedad, ¿no? Como no hay derecho de propiedad, es difícil establecer los límites, quién gana, quién pierde y cómo los individuos pueden transar entre sí para hacer estas compensaciones, ¿no? Y este teorema nos dice que los actores económicos pudiesen resolver entre ellos el problema de las externalidades, sin importar cuál haya sido la distribución inicial de los derechos de propiedad, no importa quién sea el dueño de los derechos de propiedad. Las partes interesadas pueden siempre llegar a un acuerdo en el que todos estén mejor y el resultado sea eficiente. Por ejemplo, en el caso de una empresa contamina un río y afecta a un poblado, digamos, para poner un caso un poco hipotético y quizás hasta radical, afecta a un poblado, el teorema de Coase nos dice, bueno, el problema es que no hay derecho de propiedad sobre el río. Si le damos el derecho de propiedad sobre el río a los habitantes del poblado, el problema de la externalidad se resuelve. ¿Por qué? Porque las personas del pueblo pudiesen decirle a la empresa por contaminar, pedirles que les pague o tratar de forzarla que haga una limpieza. Si no, le prohíben echar los contaminantes al río y la empresa no opera. Pero el teorema de Coase también nos dice que si el derecho de propiedad se otorga a la empresa, pudiese haber solución al problema de la externalidad. En este caso, si los individuos valoran el río, las personas del poblado valoran el río y valoran el disfrute del río, las personas del poblado pudiesen llegar a un acuerdo y pagar a la empresa por el disfrute del río, si la empresa tiene el derecho de propiedad sobre el río, ¿no? O sobre el lago, para ponerlo quizá más comprensible, o sobre el lago. Entonces, pagarían por el derecho de usar el lago, entonces la empresa tendrá un incentivo para mantenerlo limpio, para beneficiar a esa comunidad, ¿no? Esto siempre se daría, obviamente, si los costos de transar o los costos de llegar a un acuerdo entre las partes sean razonablemente bajos o sean manejables. Es decir, muchas veces cuando surgen los problemas de externalidad tenemos que mirar si hay un fallo en los derechos de propiedad y si es posible establecer estos derechos de propiedad para que las partes involucradas puedan ponerse de acuerdo. Y si estos costos de ponerse de acuerdo no son realmente muy elevados, podría solucionarse el problema de externalidad. Entonces, bien, con esto, ¿no? Aquí los dejo con un caso, el que pueden ir revisando, básicamente, el caso de Islandia, ¿no? En un inicio se establecían, bueno, sí, hay unas preguntas ahí que quizá vale la pena discutir. En este caso, dice, en un inicio se establecían temporadas de pesca para proteger los peces en extinción. Resulta que, bueno, en un lago donde van botes a pescar, ¿no? Los pescadores, ¿no? Iban a pescar y explotaban. ¿Sí? El gobierno entendía que sobreexplotaban el río, no había un derecho de propiedad sobre el río. Todo el mundo quería ir a sacar peces a punto a que lo llevaban casi a extinción, la población de peces. Entonces, según la población se reducía, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué medida tomó? Bueno, lo que hizo fue establecer temporada de pesca para permitir que se pesque durante unos meses, durante otros meses no, con una forma de tratar de que no se sobreexplote demasiado los peces dentro del río. Pero ¿qué sucede? Según la población de peces se reducía, el gobierno lo que hacía era que restringía más aún el tiempo de la temporada de pesca. ¿Y por qué se reducían aún más los peces aún con la temporada de pesca reducida? Sucede que los dueños de los botes lo que hacían era, como ahora tienen mucho menos tiempo para pescar, si antes disponían de un año completo y ahora solamente disponen, qué sé yo, digamos de 6 meses, lo que hacían era que equipaban sus lanchas para hacerlas más grandes, más potentes y poder en ese periodo de tiempo entonces sacar más peces para compensar por el periodo de tiempo que no pescaban. Entonces se armaba un círculo vicioso, en el sentido de que entonces el gobierno venía y reducía la temporada de pesca, ya no 6 meses, 4 meses.
Entonces, estos reaccionaban modificando sus botes, haciéndolos más veloces y con mayor capacidad de extracción de peces para en el menor tiempo poder extraer los peces. ¿Cuál fue la solución a este problema? Bueno, les invito, si hacen un Google Search, si buscan sobre el caso de Islandia, el caso sobre la explotación de peces, se le llama mucho como el caso de los comunes, si lo buscan, caso de los comunes, caso Islandia, o problema de los comunes, caso Islandia, común porque el bien, el lago donde se pesca es un bien que se entiende que es común. Si ustedes lo buscan, problema de los comunes, caso Islandia, pueden encontrar cómo fue la solución de este tipo de problemas, ¿no? Que no está muy alejada de lo que hemos discutido aquí en esta sesión. Muchas gracias.